Bien, señores. Miren, el llover sobre mojado es una expresión muy vieja que debe estar en el libro de refrán. Sí. Pero el hecho de que en República Dominicana, 100 dominicanos, estén en los medios dando vueltas, cuando no son productores, somos productores o somos invitados a otro programa, y somos 100 que estamos en todas partes. Sin embargo, uno trata de sacar algún provecho de esas experiencias. Teníamos desde los años, digamos, 40, cogí 20 años de Trujillo, en que comienzan a surgir los Balaguer, los Bosch, los Juan Isidro y todo ese exilio que aparece en el 61 aquí. La izquierda, nuestra querida izquierda, lo mejor que ha pasado por aquí, pero desgraciadamente la izquierda solamente ha dejado una página con una gran interrogante. La izquierda hubiera sido una buena administradora de la cosa pública, uno no lo sabe porque nunca llegó. En América tenemos otro ejemplo. Hicieron buenos gobiernos, pero se dejaron llevar. Aquí, al desaparecer Balaguer, Bosch y Peña, surge la interrogante de ¿y quiénes? Bueno, de Bosch, el mismo Balaguer se encargó de darle su herencia. Nombró a este grupo que está manejando el país, lo designa Balaguer y Bosch. Ya va Bosch en con Leonel, Danilo, Miguel Coco, Jorge Botello, Euclides Gutiérrez, entre algunos presidentes y otros funcionarios, Monchi Fadul. Pero por el otro lado, ¿quién es la oposición? Hipólito no ha bajado, no lo hemos digerido como un líder político, un hombre práctico que surgió para suerte de aquí, pero nosotros esperábamos que los Quique Antún reivindiquen a Balaguer, a Tuey de Camps y el mismo Guido Gómez, jovencito, educado, se educó una parte en Estados Unidos, y los hijos de Vincho, los hijos de Peña, los hijos de aquellos que en su casa se hablaba política solamente, no nepotismo, sino los hijos de. Ahora nosotros estamos en otra transición, es decir, el PLD por razones de tiempo tiene que salir. Venir nosotros a desperdiciar a Guido Gómez para que nos analice el futuro del PRD, el futuro del PRM, cómo va a entregar el PLD el poder a sus sucesores, si por la ley o por la fuerza, mediante unas elecciones. De eso vamos a hablar todos los días, todas horas con todo el mundo. Yo quisiera que Guido esta hora nos la regale y la dividamos en dos. Primero, es obligado que veamos la situación actual, pero hay algo que nosotros queremos saber. ¿Hasta dónde contamos con Guido? Guido fue consultor jurídico casi 4 años de Hipólito Mejía, de uno de los pocos presidentes que no era abogado y que necesitaba mucho su consultor jurídico. Pero resulta que era muy joven y yo no estoy seguro de que era el consultor jurídico que necesitaba, y a lo mejor necesitaba un Polibio Díaz, pero tuvo un Guido Gómez con posiblemente no pasaba de 35 años. Entonces, nosotros queremos primero saber, Guido, gracias por estar aquí. Guido, la única militancia que tú has tenido es militancia del PRD. Tú no has dado salto ni nada, eso es una cosa que está clara. El que ha dado salto es el PRD, pero tú te has mantenido dentro de esa organización. Pero
la gente piensa que cuando las organizaciones saltan, los que están adentro deben estar saltando. Y tú has mantenido esa posición y uno con la mejor buena fe justifica y entiende eso. Ahora, hacer coro con lo que no se está de acuerdo, ni es tu naturaleza, ni es lo que tiene que ser. El hecho de que el PRD esté legalmente o ilegalmente, pero realmente en manos de un sector en que tú no compartes su modo de hacer política, no estoy hablando de su modo de hacer política, no quiere decir que tú eres un destructor del PRD. Nosotros tenemos experiencia en México con las luchas con los ministros de gobernación que eran los próximos presidentes. Tuvimos experiencia en Venezuela. Los adecos tenían problemas internos. Tuvimos problemas con los partidos de España, con el PSOE, sobre herencia. Un ejemplo cercano, el caso de Muñoz Marín, Sánchez Villella, ese asunto en Puerto Rico. Aquí tuvimos ejemplos entre Bosch y Juan Isidro, y tuvimos ejemplos entre Balaguer y Fernando Álvarez, y tuvimos ejemplos entre Jacobo, Peña, Salvador y Don Antonio. La disidencia interna no es nada del otro mundo. Ahora, la gente dice, ¿qué quiere Guido? Guido quiere desbaratar a Miguel Vargas. Él es Tamacún. Tamacún es una novela cubana que nosotros veíamos mucho, que decía, donde la miseria oprima, donde el peligro amenaza y donde la maldad impera, allí estará Tamacún, el Tamacún del PRD. Un francotirador que ya se ha tirado 2 o 3 elementos que se han equivocado, ¿verdad? Cuando ha tenido que enfrentar, en el caso de Orlando, que no es una víctima de Guido, es una víctima de Orlando, él mismo. Lo único que alguien tenía que decírselo, porque si no, las cosas hubieran sido diferentes. Ahora le toca a Miguel, tampoco vamos a hablar de ello. El asunto es, Guido, en la posición que está el PRD, en que se está haciendo lo posible, procedería tomar un camino solo, o procedería de nuevo una reunificación con su antiguo aliado, el PRM, asumiendo no la voluntad de Guido y de Miguel, sino la voluntad de Hipólito y de Abinader. Ok, buenos días, gracias por la invitación. Lito va a hacer una introducción importantísima, yo la retengo y voy a ir... Tú estás sentado allí como analista, pero está bien. Y le voy a ir respondiendo en el camino. Mira, lo primero es que yo soy parte de una organización política que ha tenido una historia donde las discrepancias partidarias no han sido canalizadas correctamente. Sobre todo por la carga personal, desde Juan Isidro y Juan Bosch hasta hoy. Ahora, ¿qué implica? Que las nuevas generaciones en el partido hagamos conciencia plena de cómo se canaliza la confrontación y cómo puedo hacer un ejercicio provechoso de esa discrepancia. Antes que tú sigas, eso que afirmas de que no se han manejado esas discrepancias, eso es desde el punto de partida de que la posición tuya era correcta, ¿verdad? No, y que todos ellos bajo la presunción de que cada quien se siente como poseedor de la verdad. Ah, como tú también. No, es que yo no me creo poseedor de la verdad. Es que yo cada vez... Tú te puedes estar equivocando. No todos los seres humanos nos equivocamos. Lo que estoy diciendo es que en la democracia los criterios para ser validados o no tienen que ser sometidos a la voluntad de la mayoría. Y ese ha sido el gran conflicto histórico. Ahora, frente a la actual coyuntura, haciendo un balance de los acontecimientos del pasado, ¿dónde es el PRD útil en la actual coyuntura? Es lo que yo quiero circunscribirme, porque es el planteamiento original tuyo. Mira, Julito, es evidente que la factura PRD como organización política está disminuida en el alma electoral de la gente. Sin embargo, el sentimiento partidario se expresa matemáticamente. Cuando tú sumas 36 más 6, te hacen 42. Y 42 ha sido históricamente el voto del PRD. 36 sacó el PRM, 6 sacó el PRD. Sí. ¿Cuáles son los elementos que en esta lógica
Yo lo veo de esa lógica. Tiene la tercera parte de los votantes siempre. Esa es la verdad. Es el voto duro del PLD. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en la lógica hegemónica del PLD ha apostado hábilmente a fragmentar esa voluntad. ¿Y cómo lo ha hecho? Con la tendencia. No, lo más reciente ha sido incentivar la confrontación entre las partes y terminar que la decisión respecto a la administración de las siglas del partido sea el resultado de una voluntad política vía Tribunal Superior Electoral anterior. Que pero si ese porcentaje, como tú dices, entonces el PRD entero está en el PRM porque es 35. Ahí te iba a explicar. Te iba a explicar que el procedimiento mediante el cual el poder político, para mantener el control y dividir la organización, le dio a un sector la administración de las siglas. Cuando le contaron los votos, la sociedad le dijo: estamos más de acuerdo con el modelo de gestión del PRM que con la del PRD. Lo dijo. Ahora, ¿qué hacer? Nosotros hemos planteado hacia el interno del partido que no somos, desde el punto de vista personal, Guido. No, es gente como Tonti Rutinel, que tiene un arraigo en el partido, Andrés Enrique, Papito, un grupo de gente. Hemos dicho, mire, la mejor forma de resolver el problema del partido es sometiendo la organización a los mecanismos democráticos. ¿Cuál es el problema? Que hay un sector del partido que sabe que con las reglas democráticas tiene dificultades. Y ha entendido que el amparo del gobierno es el aliento fundamental para mantenerlo, porque en la estrategia del gobierno también está el interés de usar esas siglas para la consecución de sus objetivos. En términos prácticos, nosotros tenemos un partido que está disminuido entre 5 y 6 puntos de simpatía, pero tenemos a una cabeza de partido en la gestión que es el político que tiene mayor nivel de impugnación en la sociedad. Entonces hay que buscarle una solución a ese problema. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el sector democrático, liberal y progresista en la República Dominicana sea capaz de construir una alternativa electoral y que esa alternativa electoral presente un candidato en el año 20 donde todos, de una forma u otra, estemos juntos en esa dirección. ¿Dónde comienzan los problemas? Es un padecimiento histórico. En la República Dominicana los egos, desde el punto de vista político, siempre se han impuesto sobre la razón. E históricamente los sectores conservadores lo que han hecho es apostar a esa lógica y se han preservado frente a la opción democrática, liberal y progresista. En la actual coyuntura, lo que más le conviene al PRD que yo represento es... Ese sector está disperso, ¿verdad? El sector liberal y... Sí, claro, siempre ha estado, siempre ha estado. Pero no está en ninguna organización ahora No, mismo. pero se expresa electoralmente. Va a las elecciones y vota. Pero en diferentes organizaciones. Sí, eso claro que sí. Si no te participación. No. Yo estoy apelando a la gente que históricamente ha depositado en el voto PRDista su fe de que este partido impulse las reformas políticas pendientes. ¿Y está en el PRD? No, está disperso en la sociedad, en muchos sectores. Entonces, frente a eso que yo estoy diciendo, que tenemos que darle el nivel de legitimidad a la gestión partidaria para desde ahí diseñar opciones y actitudes que sean consecuentes con el discurso del partido. ¿Por qué? Porque en este interregno, donde el partido ha estado técnicamente eclipsado al servicio del gobierno, el PRD como organización política no ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Dónde está la propuesta del PRD sobre los temas fundamentales? Habla mi partido sobre temas tan importantes como inseguridad ciudadana, como combate a la corrupción, como institucionalidad. Entonces, como el partido se desconectó de su base social, cuando fue a la sociedad a preguntarle qué piensan de nosotros, se disminuyó y la mayoría fue y votó por el PRM. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Que en el ánimo de la sociedad todavía existe una voluntad democrática que hay que unificarla y buscar un candidato. ¿Cuál es el inconveniente? Que en mi partido hay un sector que entiende que es más rentable administrar las siglas sin importar resultados reducidos que construir una opción fundamental. ¿O tú crees que las encuestas que todos ustedes leen no las lee la gente que está administrando la sigla del partido? ¿Y quién es que pone los cheques? Pone el dinero. No, pero seguro porque lo que están buscando, esa gente que se fue de aliado, lo que están buscando es su cheque. Pero, Julito, pero 80 años de historia tienen que ser algo más que un club de gente buscando cheques. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero es una realidad diferente. Claro, pero... Víctor, mira, aquí no tú sabes que todo, hasta el último centavo que tú has recibido por diferentes conceptos, por conceptos de ejercicio profesional, que has tenido buenos casos y buenos ingresos, y los tienes. Y tú sabes que nosotros somos testigos de excepción de que tú todo lo que has recibido
lo has usado en política, lo has ayudado a tus compañeros, y aún así tú no tienes un frente dentro del PRD que te respalde públicamente, es decir, que diga, esas son de Guido, eso es lo que yo nunca Polito, me explico. Pero el problema es... Aunque tenga la razón, Polito, aunque tenga el derecho... Polito, el problema es que en las reglas democráticas a la gente hay que ganarle. ¿Hay qué? Hay que ganarle en una competencia. Ah. Y el problema es que tus ideas se validan en una fase de competencia interna. Y en el partido hay una resistencia a una competencia. La última vez que hicimos una convención, ¿tú recuerdas? Fue a tiro limpio o el país no lo vio. Entonces, la incapacidad de reconocer de que los otros tienen derecho a competir y que le cuenten los votos correctamente ha construido una idea en el partido de que la organización es un instrumento para otras cosas, no para los temas fundamentales de la política. Y te pongo un solo ejemplo, que no tiene que ver inclusive con el debate diario. ¿Tú conoces la última propuesta de mi partido institucionalmente sobre un tema de debate nacional? ¿No la conoces? Porque el partido está ausente. Tú no puedes ir a buscar el voto de la gente cuando tú no acompañas a la gente en la protesta social, en la demanda ciudadana, en el requerimiento institucional. Y ahí comienza el gran problema de nosotros. Hemos construido, como tú bien lo planteas, un club de pragmáticos. Yo le digo presupuestófagos porque están conectados solo al presupuesto nacional que le interesa cobrar los 25. Al final de la jornada, ¿qué ha pasado? Que la mayoría de la gente que estaba con nosotros se fue al PRM. ¿Y el PRM tiene una propuesta nacional? No, lo que la gente entiende es que el PRM está mucho más cerca de sus reclamos diarios que la actitud que tiene la cúpula del PRD. El PRM, la gente lo que entiende es que tiene un 35. No, es que es el mismo PRDista inconforme con la gestión del PRD que se fue para allá. Aquí no hay ningún partido. Mira, el sábado pasado vino aquí un señor invitado, director del Jardín Botánico, Guido. Y el tipo sacó un programa de Domínguez Brito completito, el programa de gobierno, y nadie lo conocía. Julito, ¿tú sabes lo que es un PRMista? Un PRMista. ¿Tú sabes lo que es un PRMista? Un PRDista incómodo porque Miguel administra el partido. Eso es un PRMista. Entonces, frente a ese acontecimiento, ¿qué ha pasado? Que hay una sed de reconstruir esa unidad alrededor de una propuesta porque todos nos parecemos. Sienten aquí a 3 PRMistas, siéntelo, y díganle salud. Y díganle que te recite el himno del PRM. No se lo saben. Tú le preguntas, el himno del PRD, se lo saben. Porque hay un lazo, hay una unidad, hay un vínculo. Frente a ese acontecimiento, ¿qué ha hecho el gobierno? Resistir, impedir. Y la única posibilidad que hay en el partido de que Miguel tenga un aliento es porque el gobierno lo respalda, porque en la construcción de la estrategia del gobierno, él ha sido el condón útil para la consecución de objetivos. Fíjense que en cada proceso en que el gobierno quiere hacer una travesura, ¿a quién busca? A gente del PRD. Y en esta última operación que están organizando, el objetivo inicial y fundamental es usar el vehículo del PRD, abrirle las compuertas para todo el que quiera venir, que venga para hacer una travesura de reforma constitucional. No porque llega al partido como resultado de una visión programática, ideológica. No. El PRD tiene esa utilidad, lamentablemente, y por eso nosotros estamos dando la batalla, haciendo el ejercicio. Miren, la gente habla mucho del PRM y de nosotros. Yo les quiero decir algo con mucha responsabilidad. Es verdad que gente como Tonti, Andrés, Rudy y yo tenemos muchas simpatías en la dirección media y en la base de los dirigentes del PRM, porque tenemos 25 años juntos. Pero también la actitud crítica de nosotros y el comportamiento cuestionador crispa a alguna gente en la dirección del PRM. Porque el gran problema de este país es que la cultura democrática es un discurso en la práctica, son tan autoritarios como el que más. Y frente a eso la sociedad anda avanzando en reclamo democrático, pero tenemos líderes muy autoritarios. Y yo quiero decir lo siguiente. Una de las múltiples razones por las que nosotros nos hemos quedado dando la batalla. La primera razón es por la preservación del partido. Pero en segundo lugar, y lo quiero subrayar, es que también hay gente que entiende que la única relación que uno establece con el liderazgo político es sobre la base de ser un súcubo o un servil. Y nosotros creemos que en la democracia usted tiene que establecer sus ideas, defenderlas con ahínco, con responsabilidad, pero que nadie tiene que imponerse sobre los otros. Yo estoy en el PRD, entre otras cosas, porque siempre ha sido una escuela democrática. Sí. Pero fíjese, precisamente uno siente, ve su trayectoria política y ve todavía la gran cantidad de aportes que puede hacer. Y a veces uno ve como la reciente salida del PRD e ingreso al PRM de Tony Peña. Peñaguaba. De Peñaguaba. Uno dice, oye, uno que tenía tantas razones como Guido para estar ahí adentro, se fue. Y uno dice, Mira, te voy a hacer una confesión. Dígame. Primera vez la voy a decir. Tony y yo somos muy amigos. Tony Peña me dijo a mí, por Dios, en el tribunal, me dijo, Guido,
tengo que irme porque no aguanto. Con todo el que hablo tiene un cheque en el gobierno. Y no tenemos posibilidad de sentarnos a hablar sobre el futuro del partido porque todo el mundo lo que ande buscando lo suyo. Oye, esa es una confesión terrible en una persona como Tony, que su acción de irse es el reconocimiento de que Miguel concibe la política como un espacio privatizado. Pero olvídate de la discusión que nosotros hemos tenido respecto a lo que debe ser el PRD. Oigan lo que hizo Miguel Vargas. En el PRD del año 1981, el mecanismo de elección, ustedes han sido testigos, es mediante el voto universal de todos los registrados en el padrón. ¿Tú sabes lo que él hizo? Violentando la ley de partido, que es el recurso que le tenemos. Él decidió que el mecanismo de elección en el PRD sea una convención por delegados. Es decir, cuando en el siglo XXI la sociedad quiere democracia, participación, apertura, él quiere un mecanismo restringido que permita que, como maneja la nómina, designar los delegados que a su vez lo elijan a él. ¿Tú te das cuenta de lo que es? Definiste a un PRMista como un PRDista disgustado. Y cuando hablas del PRM, entiendes que el PRM representa, se conecta mejor con las aspiraciones de la gente que el PRD. Con la base social histórica del PRD. Entonces, sí, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Guido Gómez no dio el paso que dieron otros PRDistas cuando decidieron fundar el PRM? Y si es cierto que el objetivo de Guido dentro del PRD es de alguna forma procurar la reunificación de la organización política. Miren, yo me reitero, mi razón de ser en el PRD y mi lucha está conducida por mis convicciones democráticas, por el convencimiento de que 80 años de historia no pueden quedar en manos de gente tan cerca de los negocios y tan lejos de la política. Pero sobre todas las cosas estoy convencido de que en el espectro político dominicano las ideas progresistas y liberales tienen que ser reconstruidas. Y yo no creo que solo el PRD tiene el patrimonio de eso. Aquí en la base social del PLD hay mucha gente que cree igual, y en los sectores liberales y democráticos. Yo creo mucho en la tesis de Peña, de unificar a la gente que piensa diversa en la consecución de un objetivo. En el caso de nosotros, queremos, reiteramos, de que lo que hay que ganar la dirección del partido mediante métodos democráticos. ¿Por qué es que yo le gano la sentencia a Miguel en el tribunal? ¿Ustedes han visto? Y él se resiste porque él tiene el amparo del gobierno. Y en la lógica del gobierno es fundamental preservar ese instrumento para sus travesuras. Señores, yo quiero decir aquí de manera pública y responsable que quien va al Tribunal Superior Electoral a impedir que una sentencia sea favorable a mí, José Ramón Peralta, pero eso es público. Y quien le quita la escolta al presidente del Tribunal Superior Electoral 4 días antes de la decisión es el gobierno. O sea, es una voluntad que hay en el gobierno. Porque gente como yo no le gusta a Danilo. No a Danilo. Gente como yo no le gusta a los clásicos dirigentes políticos dominicanos que entienden que la relación es de ser subalterno. Y yo sé que soy una persona que le incomoda. ¿O tú crees que es verdad que Hipólito coincide con todas las cosas que yo creo? ¿O Luis Abinader? No. Ellos se sienten mucho más cómodos con otro tipo de dirigentes. Yo pago a gusto el precio de defender mis ideas. No me creo que tengo el patrimonio de la verdad, pero defiendo mis ideas. Ahora, frente a ese acontecimiento, ¿qué es lo importante? Que nosotros hagamos un esfuerzo democrático, responsable e institucional para ganar ya oficialmente, porque le hemos ganado la sentencia, la dirección del partido. Y sobre esa base construir una alternativa que es una alianza. Guido, pero me da la impresión de que tú estás arando en el desierto porque primero los partidos ya fueron convertidos en empresas y por ende las empresas son sinónimo de negocio y ganancia. Y segundo, está la ley de partido. De acuerdo a lo que tú has planteado, que es el PRD actualmente, esa organización no está pensando en que en mayo le pueden cobrar, que si no llega de 1 a un 5% simplemente desaparece. Pero tú me estás dando la razón con un argumento. Cuando los partidos se conciben como empresas, la sociedad, mediante el voto, establece si su conducta es la correcta o no. Una de las múltiples razones por que la gente ha dejado de votar por nosotros es porque entiende que la conducta política del partido no se corresponde con las expectativas de la gente. Y esa visión empresarial es la que ha provocado que tanta gente discrepe de la forma de hacer política en el país. Y una persona que tiene sentido de inteligencia lo que se da cuenta es hacia dónde la mayoría se conduce. La gente está insatisfecha con el estilo de dirección de los partidos políticos, en términos generales. ¿Que son empresas corporativas? Claro. ¿Que se han desconectado de su base social? Claro. ¿Que prevalece el interés pecuniario? Claro. Por eso hay que reformar la modalidad de los partidos. Miren lo que pasa.
como el mundo es global, los partidos políticos no solo han entrado en crisis en República Dominicana. Eso es un modelo en todo el continente. ¿Acaso Acción Democrática y COPEI no eran partidos similares a los del PRD aquí? ¿En qué entraron? En crisis. En una crisis. ¿Acaso el APRA en Perú no era un partido hegemónico y por su concepción puramente economicista terminó donde está? ¿Acaso el PRI, una dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa, no colapsó? Es decir, es una crisis del modelo partidario que en la República Dominicana se ha retardado, entre otros factores, por todavía hay un peso específico de los partidos políticos. Pero aquí hay una crítica hacia el sistema de partidos políticos. Y todo este cuerpo de legislaciones lo que ha ido en gran medida a construir un sentido de modelo bipartidista, donde dos grandes organizaciones subsionen a las otras y los partidos políticos actúan de conformidad con esos intereses. Pero yo quiero reiterar que es un acto de ingenuidad, perfecto. Que es un acto de ilusión, lo acepto. Pero que los partidos políticos están obligados a cambiar, porque en el terreno práctico los partidos son los instrumentos de cambio que tiene la sociedad democrática. Has hablado de los sectores progresistas y la necesidad de procurar un reagrupamiento. Sí. Para ti, ¿qué es ser progresista en el siglo XXI? ¿Y perfecto. ¿Cómo tú calificas al Partido de la Liberación Dominicana? Bien, mira, yo te agradezco esa pregunta porque en este país el debate político, la carga ideológica está literalmente desaparecida. Sí. Bueno, mira, una persona progresista en el siglo XXI es una persona que desde el punto de vista de la construcción del Estado reafirma los valores fundamentales. En esencia, en primer lugar, un Estado solidario, no populista, solidario, que sobre todas las cosas frente a las reglas del mercado procure que el sector privado sea un ente dinámico de la economía, que sea capaz de promover el progreso, el desarrollo, que aspectos esenciales como la seguridad social sean la garantía fundamental de la convivencia ciudadana. Y en cuarto lugar, yo pienso que apueste fundamentalmente al desarrollo de la institucionalidad democrática. Porque tú no puedes, en el siglo XXI, tener instituciones del siglo XVIII. ¿Cuál ha sido el gran problema de la clase política en mi país y en otros países? Que han administrado el modelo de desarrollo institucional en función a sus intereses personales. El gran debate que hay aquí es que todavía la clase política, a pesar de haber un sistema institucional con un discurso de avanzada progresista del siglo XXI, los políticos quieren seguir administrando la justicia, las decisiones institucionales, y hay una resistencia frente a eso. Ahora bien, el PLD es un partido de origen progresista. ¿Cuál ha sido el problema? Que la lógica pragmática que ha afectado a todos los partidos políticos, a todos, cuando llegan al poder, tienen que lidiar con la lógica de la clientela. Y ese clientelismo los transforma en un partido puramente pragmático. Fíjate que aquí en la República Dominicana no hay una discusión ideológica. Cuando tú tomas a los dirigentes fundamentales del país, no son figuras políticas con una carga ideológica. Yo comienzo por el espectro del PRM. ¿Dónde están mis amigos? No importa que se incomoden. Yo soy un libre pensador. Ve al PRM. Yo no pienso que Hipólito tiene una carga ideológica. Yo no pienso que Luis tampoco. Lo digo con responsabilidad. Ahora, en el PRM, ¿quién yo percibo que tiene cargas ideológicas? Milagros, eso está fuera de discusión. Doña Ibelice, Hugo. O sea, son gente que viene de la escuela de formación tradicional. En el PLD yo tengo que admitirte que, por ejemplo, Danilo Medina no tiene fascinación por el tema de lo ideológico. Leonel Fernández sí. Tengo que ser justo. Entonces, cuando tú vas, te das cuenta que hay mucha resistencia a reivindicar la forma de hacer la política, porque el mecanismo ideal que tiene mucha gente en la política es hacer política para enriquecerse, para llegar a un puesto. Mira, aquí hay un proceso de profunda descomposición de los valores políticos porque la fuerza de lo clientelar se ha impuesto sobre la calidad y la competencia. Mira el Congreso, mira los ayuntamientos, mira el liderazgo político. ¿Por qué? Porque una gente que tenga la formación, la preparación, el entrenamiento, no compite en igualdad de condiciones en su demarcación con el que tiene los recursos. Y desafortunadamente el elector tiende a ser mucho más adicto a quien le da el dinero que a quien le promueve una idea. Y frente a eso, la calidad del producto político se ha ido descomponiendo. Yo no quiero poner nombres porque eso no es elegante. Pero miren, señores, aquí yo creo que fue Freddy Veragoico, sí fue Freddy Veragoico, que hizo una caricatura de los políticos sin elaboración teórica, se llamaba Morrobel. Yo sé que ustedes se acuerdan de eso. Aquí hay un proceso de morrobelización de la práctica política. Aquí hay gente que no tiene una idea sobre nada y quiere ser presidente de la República. ¿Aquí o eso es un fenómeno global? No, yo hablo de la República Dominicana, pero es un fenómeno global. Yo pienso que hay políticos que se exhiben en la escena internacional con grandes deficiencias.
O sea, para mí es doloroso como dirigente de mi partido escuchar al presidente de mi partido decir, hemos abrido la puerta del partido. Ay, Dios mío. Pero por favor, o sea, yo vengo de una carga donde el doctor Peña Gómez, con las virtudes y los defectos propios de todos los líderes políticos dominicanos, Peña, Bosch y Balaguer le ponían una carga y una calidad al debate político en la República Dominicana. Ahora hay gente que tiene los requerimientos, tiene las condiciones, pero ustedes saben perfectamente cuando vienen para el Congreso y para la Cámara de Diputados y para el Senado las deficiencias que hay. Aquí hay gente que ha aspirado a ser presidente de la República distribuyendo pollo y huevo. Pero no será. Entonces así no puede ser. Y no será quizás que la gente se ha cansado de que gente que se vendió como portadores y representantes de una ideología terminaron haciendo otra cosa y dice, bueno, ya no nos van a engañar más. No, pero siempre la calidad y las competencias formativas son los requerimientos indispensables. Sí, claro. Pero entonces la pregunta sigue siendo válida en este programa. ¿De qué ha servido aprobar una ley de partido? Bueno, es que la ley de partido se aprobó con un criterio y una administración de las conveniencias. Mira, uno de los alegatos que están utilizando para esta barbaridad de la habilitación, entre los esquemas que tienen, es unificar las elecciones municipales, congresuales con las presidenciales, bajo la tesis de que hay gazapos en la ley. Mentira, es otra cosa. ¿Cuál ha sido el problema fundamental de nosotros? Que la dirigencia fundamental de los partidos políticos ha establecido una lógica de reforma en función de sus intereses, de su coyuntura. Yo, por ejemplo, he planteado ahora que es una irracionalidad que en este país estemos hablando de la posibilidad de habilitar al presidente Medina. Es una locura. O sea, la estructura constitucional de una sociedad no puede estar al servicio de los acomodos de un político. Los políticos iluminados que por 30 o 40 años se colocaron en el centro del debate político dominicano ya no tienen razón de ser. Cuando en el año 2002 yo decía, 2 y para su casa, a mí me acabaron. Bueno, el tiempo ha dado la razón. Si hubiesen prevalecido esas reglas de 2 periodos y para su casa, tuviésemos un liderazgo político nuevo, alternativo, diferente. Señores, en el año 1900... Es que aquí nadie se ha sentido comprometido con un esquema sucesoral, Guido. No, Nadie. Lo que pasa es que no tenemos los mecanismos institucionales que induzcan a eso. Si tú tienes un proceso mediante el cual tú puedes ser presidente 2 periodos para tu casa, no hay problema. Si aquí hubiese seriedad en el liderazgo político, en la actual coyuntura, frente a las perturbaciones posibles de una modificación constitucional, pactáramos todos los exponentes de la clase política de que quien llegara a la presidencia en el 20, quien llegara a la presidencia del 20 se comprometa a no tocar el tema constitucional respecto a la modificación de lo presidencial. Eso es un compromiso. Y te voy a decir una cosa, aquí no importa quién gane en el 20. El que gane en el 20 está obligado a construir un gobierno de concertación de fuerzas políticas. Sí. De concertación de fuerzas políticas. Que en segundo lugar contribuya profundamente a reivindicar la práctica política. Y que seamos capaces, independientemente de la posición que esté cada actor político, de establecer reglas mínimas sobre reformas institucionales. Yo te quiero decir una cosa. ¿Y eso no estará gravitando en la discusión actualmente en el PLD, internamente? No, en el PLD... Los temas de la agenda 2020, yo pienso que lo que está prevaleciendo en el PLD es más el pulseo de quién es el candidato que aspectos fundamentales de la agenda nacional. ¿Tú crees que es difícil que la clase política se siente y toque 3 temas que son esenciales en el país? Yo pongo el tema de la inseguridad, por ejemplo. ¿Acaso no es posible que se construya un modelo de gestión institucional para atacar el tema de la inseguridad? ¿Quiénes de ustedes se sienten seguros en este país? Todos. Además, al que les roban y le atracan no le preguntan el partido. Mire, hay 2 modelos en América Latina que la gente tiene que tomar. Giuliani hizo una transformación significativa en la ciudad de Nueva York. Él llegaba, porque David Dinkins había sido alcalde y era un liberal progresista, e hizo un esquema muy elemental. Él incrementó las penas, presentó un principio que se llama 3 strikes, 2 out, incentivó el salario a los policías en demarcaciones conflictivas y desarrolló todo un esquema. Se redujo. En Bogotá, Antana Mocus, que después fue candidato presidencial, llegó a la alcaldía y dijo, mira, esta es una ciudad que está intervenida por 3 conflictos: narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla. ¿Ustedes lo saben? Bueno, aquí vamos a generar todo un esquema para resolver el problema. Por ejemplo, si el sicariato era el tema de perturbación en la ciudad de Bogotá, ¿qué hicieron ellos? Ellos numeraron a todo el mundo que anduviese en un motor. Nadie podía andar con otra gente. Tú no te llamabas Cristina, te llamabas al 320. Y comenzaron a implementar políticas, claro, con un nivel de educación a la ciudadanía también. Resolvieron ese problema.
O sea, esos son modelos que hay que apelar, claro, traducirlo a la realidad dominicana. Yo te pongo otro ejemplo. Se hace tan difícil que los dominicanos y dominicanas construyamos un esquema elemental respecto a un tema que a mí me perturba. Yo soy padre, tengo 2 niñas. Yo he estado leyendo estadísticas sobre embarazo en las adolescentes en este país. Eso no tiene nombre. Después de Nicaragua, somos el país que encabeza América Latina en embarazo en adolescentes. En el sur, 27.5% de niñas, oigan las edades, entre 10 y 14 años tienen contacto sexual y embarazo no deseado. Pero eso es un tema fundamental para este país. Pero la clase política lo que está es en chismografía y en disparate. Y como eso yo me puedo pasar la mañana entera abordando temas que son fundamentales, porque al final de la jornada, ¿qué dice el elector? Mis temas no se parecen a lo que piensa la mayoría de la élite de los partidos políticos, por eso yo no estoy satisfecho. El tema de la unificación de las elecciones, que lo tocaste tangencialmente y sugeriste como que había un interés ahí. Sí, claro. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? No. Mira, yo he dicho que como aquí la clase política vive muy agitada y muy seducida por lo coyuntural, aquí hay una propuesta en la mesa de transformar reelección por habilitación, así que Danilo no se presente en el 20, sino en el 24, de nuevo, un acomodo constitucional para una persona incorrecto. 1. 2. Unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. 3. En el caso del esquema del PLD, que ya lo hizo en su última reunión del comité político, las reservas, y sobre todas las cosas, en el ámbito que me concierne mucho más a mí, me conciernen todos, el hecho de que usar en esa operatividad a los que llegaban, mandarlo al PRD con el objetivo que en el próximo recurso que tenemos pendiente en el Tribunal Superior Electoral, el gobierno se meta y le garantice la administración de las siglas San Miguel en el PRD, porque para hacer posible todo ese proceso se necesitan los votos del PRD y la firma de la autoridad partidaria para darle legitimidad a ese proceso. ¿Qué he dicho yo? Que eso es una chapucería. Que eso no se corresponde con un país que en pleno siglo XXI quiere instituciones fuertes. Miren, la gente hasta malinterpreta posturas que no haga, pero a mí eso, yo defiendo mis ideas. La principal preocupación, y hablo desde el punto de vista político, de este afán del sector de Danilo Medina, de mantenerlo con aire constitucional, obedece a una lógica muy elemental. No hay danilismo sin Danilo. No hay danilismo sin Danilo. ¿Por qué? Porque por las características esenciales de lo que él ha representado como dirigente político, él no ha podido transferir lo que él representa desde el punto de vista electoral. Y los esfuerzos que él ha hecho de construir candidatos, casi siempre... ¿Tú crees que lo ha intentado? Sí. Yo pienso que en un tramo él habilitó la posibilidad de que ministros y gente muy cercana a él pudiese construir una candidatura. En términos prácticos no le resultó. Y como no le resultó, él tiene que ser el garante de la tranquilidad de los suyos, porque no puede haber un danilismo sin el rostro de Danilo. Esa es la realidad práctica. Y como eso no es posible, ellos quieren habilitar una situación constitucional para generarle sosiego a ese grupo. Mira por qué. Porque si no hay una habilitación, una reforma, técnicamente Danilo no tiene posibilidad de volver a ser candidato. Y el sector de él se queda desamparado políticamente. ¿O tú crees que José Ramón y Gonzalo están tranquilos sin Danilo con posibilidades constitucionales? No. Ahora, el sector de Leonel sí tiene la posibilidad, porque tiene hacia adelante toda la intención de ganar las elecciones y preservarse por 8 años. Y eso lo coloca en una posición de ventaja respecto al sector de Danilo. Porque al final de la jornada del PLD de hoy en día, quien manda es quien controla el presupuesto nacional. Y esa contradicción tiene un objetivo: ¿cómo buscamos una vuelta constitucional para que Danilo siga teniendo vigencia? Guido, te pregunto algo. Basado en ese análisis, un hombre como Guido, que ama a su PRD, ¿qué está haciendo para que esa estrategia PLDista no termine de destruir al PRD? Lo primero es que le estoy ganando en la institucionalidad, porque en el siglo XXI la gente no pelea en el Parque Independencia, sino en los canales institucionales. Contra viento y marea, contra la voluntad del poder, hemos ganado la sentencia. Que no se implementa porque el gobierno es que auxilia y estimula a Miguel Vargas. Segundo lugar, que yo he dicho,
que lo importante, lo racional es que establezcamos la posibilidad de la construcción de un bloque político partidario con espíritu opositor, donde se incorporen sectores del PLD, porque no es verdad. La gran equivocación de una franja de la oposición es creer que tiene el monopolio de la verdad. Aquí nadie tiene la verdad. La verdad es un espejo roto. Y el país del siglo XXI amerita de que todos los actores nos pongamos en línea para devolverle la credibilidad al modelo político dominicano. Y yo dije en un argumento anterior que quien gane las elecciones en el 20 va a necesitar de todos los sectores de la vida nacional, porque el modelo democrático dominicano, como va, es irresistible. Guido, pero parece que la miopía política creció dentro de lo que son los sectores de oposición, porque hace exactamente año y medio, desde hace año y medio se está tratando de formar lo que se llama un gran frente, sí, o una coalición que no cuaja, ajá, para enfrentar a lo que es y lo que ellos llaman sacar al PLD del poder. ¿Cómo lograrlo? Pero mira, lo primero, ha sido una fatalidad histórica. Mukien San escribió un libro que se llama La Utopía Inconclusa, que yo lo recomiendo, que hace una recopilación de cómo desde la fundación de la República los sectores liberales y progresistas se han fastidiado en la consecución de su objetivo porque las luchas personales han podido más que la razón política. Julito comenzaba ahorita hablando de Juan Isidro Jiménez y Juan Bosch. Bueno, ellos dividieron el partido por un tema puramente personal y hasta pasional, para que la gente tenga una idea de cómo van las cosas. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Que esa experiencia tiene que ser asimilada y sobre esa base construir. Aquí hay gente que aspira a ser presidente de la República, tiene el derecho, pero sería un mejor senador o un mejor ministro que candidato presidencial porque no tiene posibilidades. Aquí hay gente que quiere construir proyectos presidenciales con el ego, y con el ego no es posible. Es conectando con la gente, con el interés popular, con el deseo de que el cambio lo interprete Juan, Pedro, Luis, pero eso se gana trabajando con la gente. En el caso del PLD, yo quiero decir lo siguiente: un partido político que tiene 20 años en la dirección del Estado, tú no puedes de golpe y porrazo iniciar una gestión pública excluyéndolo, pateándolo y golpeándolo. No, porque hay gente en la administración pública que ha acumulado el nivel de experiencia y destreza que también es útil para la consecución del objetivo. Porque aquí lo que estamos discutiendo es cómo reconstruimos la credibilidad del modelo democrático. Yo te doy ejemplos. Aquí el tema de la perpetuación de una fuerza política, ha sido tan traumática que eso afecta a la institucionalidad del país. ¿Ustedes se acuerdan cuando Peña y Salvador se pelearon? Se construyeron hasta 2 senados. O sea, los conflictos de un partido se reflejaban en el funcionamiento de la institucionalidad. ¿Cuántas veces se han suspendido sesiones en la Cámara de Diputados por conflictos intra-PLD? Es de eso que estamos hablando. Y yo creo que es mucho más inteligente hacer los ajustes ahora y no pagar el precio de un vengador social que obtenga el panorama ahí y que la sociedad dominicana diga, cansada de los partidos, vamos a apostar a un vengador social. ¿Qué fue Chávez? Chávez fue un vengador social que los venezolanos lo encontraron porque estaban hastiados de la clase política. Y yo pienso que ahora hay el nivel de inteligencia, de prudencia y de racionalidad para entender que ese no es el camino correcto. Claro, aquí los actores políticos se creen el ombligo del mundo y cada quien cree que tú solo eres útil cuando le sirve a sus intereses. Levantaste una gran polvareda con unas revelaciones sobre un plan para reformar la Constitución, sí, que involucraba a personas de distintas formaciones políticas. ¿Te falló la fuente de información o tú mantienes? No me acertó la fuente de información. Primero me acertó porque fue a mí que me consultaron. Eso fue lo primero. Fue una consulta. Sí, claro, porque como tengo un recurso pendiente en el Tribunal Superior Electoral y una sentencia favorable, cualquier pacto y acuerdo que se haga, nosotros notificamos hace 15 días que el que hiciera un acuerdo con el PRD, sin Miguel tener la legalidad suficiente, se lo íbamos a invalidar. Y me llamaron y me dijeron, mira Guido, estamos pasando esto y vamos a saltar para tal sitio. Yo le dije a la persona, si saltas, te lo voy a impugnar. No, que mira, me están planteando esto, aquello y lo otro. Tenías razón. Pero hubo gente señalada que negó la versión tuya. No, es que yo no señalé a nadie. Yo dije institucionalmente. Yo dije, cuando dije, le ofertaron la Cámara de Diputados, yo dije la Cámara de Diputados, yo no le puse nombre. A tal punto de que cuando el PLD se reúne... Pero si le ofertaron es porque había una negociación. No, claro que sí. Pero entonces ahí cabe el refrán claro de que sí, alguien se puso el traje. Claro. Yo no dije nombre. Ahora, cuando yo dije las reservas
¿Qué aprobó el comité político? La reserva. Mira, eso estaba tan programado que ayer en la Cámara de Diputados cambiaron las copas por vasos plásticos. Sí. Las copas por vasos plásticos. A mí me enseñaron, yo tengo en mi correo lo que iban a depositar. Anda circulando, yo lo tengo en mi correo. Lo tengo en mi correo. Lo que pasa es que evidentemente las acciones, decía el maestro Pina Acevedo, cosa que yo no estoy de acuerdo, que las cosas malas había que hacerlas bien hechas. Entonces, este es un país con el nivel de indiscreción suficiente para que la gente, o por lazos de familiaridad, o por vínculos históricos, afectivos, te diga cosas. Yo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, y me llamaron, hice la alerta, porque yo no creo bajo ningún concepto que la reforma constitucional tiene que ser un acomodo para un político determinado. Yo creo en el modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos y para su casa. Y los que andan diciendo de forma perversa y retorcida que mi alerta fue un acto coordinado con el sector de Leonel Fernández, le quiero responder lo siguiente. Yo no soy traspatio mental ni de Maximiliano Gómez Guerrero. Yo tengo ideas propias. Y una de las resistencias que tengo con algunos líderes políticos en el país o dirigentes políticos que creen que la única relación que establecen con la gente es sobre la condición de subalterno. Si usted me convence con un argumento, yo lo acepto pura y simplemente. Pero yo no tengo amos. En ese mismo orden. No fue conmigo que Leonel Fernández hizo un acuerdo del pacto de las corbatas azules, fue con otro. Y los jueces del Tribunal Superior Electoral anterior, que me desbarataron con sentencia, Mariano Rodríguez, Mabel y Hernández Peguero, pertenecen a una corriente dentro del PLD. Lo que pasa es que en la actual coyuntura, el sector que anda fastidiando la tranquilidad institucional del Tribunal Superior Electoral es el sector de Danilo Medina, que en aras de preservar a Miguel Vargas como su aliado fundamental para hacer mucha vagabundería, hace de todo para que en buena ley yo no gane una sentencia. Esa es la diferencia. Entonces conmigo no. Yo he hecho una carrera, usted puede estar de acuerdo o no conmigo. Yo en el año 96, cuando otros no estaban con Peña Gómez, yo sí estaba con Peña Gómez. Yo no tengo ningún problema. La única vez que no voté por mi partido fue ahora. Guido, ¿y tú crees que el presidente del TC va a tener temple para resistir? Bueno, más que temple es razón jurídica. Yo le deposito mis documentos, presento mis argumentaciones. En el gobierno hay una corriente de que como ya ellos me dieron una sentencia favorable, no hay problema, vamos a fastidiar a Guido. Y yo sé los correos que hacen y las mediaciones que hacen, y dónde van, quién tocan, a quién visitan, qué hijo nombran, por dónde colita. Yo sé todo eso. ¿Y ese no es un capítulo cerrado ya en el PRD? ¿El qué? Esa disputa que... ¿Por cerrado? Jurídica. No. ¿Entonces cerrado por qué? Yo no sentencia favorable a mí. Porque se hizo una convención y ahí se cogió una directiva. No, eso está impugnado y el 24 vamos a conocer el martes que viene. Ese pleito sigue Sí, todavía. claro. Que no es un pleito, es la defensa de valores democráticos. No, es diciéndole a la disputa sociedad jurídica. dominicana que una persona con 0.09 en las encuestas no puede ser presidente de un partido sin que la base del PRD se exprese. Bueno. La pregunta que yo hago es, ¿por qué hay tanto temor de que Miguel Vargas vaya a una convención? ¿Por qué? Él tiene ministerio, tiene todo, pero que vaya a una convención y no la gane. Eso es lo democrático. Bueno, ¿Tú le ganas a Miguel en una convención? Mira, yo no soy un juez objetivo de mi propia causa, pero nadie matemáticamente puede ser el político más impugnado en la sociedad, que tú lo sabes, porque las encuestas lo dicen, y ganar una convención abierta. Eso es materia del libro Guinness. Tú no puedes ser el más impopular y ganar. si no es con reglas propias. Además, Si no es te por puedo dar un dato. Yo te sugiero a ti, o a cualquiera, que en el marco de lo que debe ser la civilización del debate político, invita a Miguel a discutir conmigo ideas que parte también del ejercicio civilizado de la política. Él está muy ocupado en sus funciones Sí. Bien, diplomáticas. Gracias, Guido Gómez, por estar con nosotros entonces. Hacemos una pausa, volvemos en breve.